La luz de la mañana se filtraba por las persianas de madera de roble, dibujando patrones dorados en nuestra habitación. Me estiré perezosamente, sintiendo el calor reconfortante de Javier a mi lado. No había despertador, solo el suave arrullo de los pájaros que anidaban en el jardín y el pulso rítmico de su respiración. Javier era mi mundo, mi ancla, el hombre que con solo una mirada convertía un día cualquiera en una obra maestra. Nuestra casa, no ostentosa pero llena de vida y de nuestros recuerdos, era nuestro santuario. Cada fotografía en la pared, cada libro en la estantería, cada planta en la ventana contaba una parte de nuestra historia, una historia de amor que se sentía tan sólida como las montañas y tan vasta como el océano. Me giré suavemente para verlo. Tenía el cabello revuelto, la barba incipiente de un domingo por la mañana, y una sonrisa que, incluso dormido, parecía esperarme. Le acaricié la mejilla con la punta de los dedos. Al instante, sus ojos se abrieron, revelando ese brillo tan familiar que guardaba solo para mí. «Buenos días, mi amor», murmuró con voz ronca, atrayéndome hacia él en un abrazo. El olor a su piel, una mezcla de sándalo y sueño, era mi fragancia favorita. «Buenos días, mi vida», respondí, anidando mi cabeza en el hueco de su hombro. En ese abrazo, sentía que no necesitaba nada más. Éramos completos, autosuficientes en nuestra burbuja de felicidad. Hablamos sin prisa sobre los planes del día, sobre esa escapada a la playa que tanto habíamos pospuesto, sobre el futuro que construíamos juntos ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Siempre girando en torno a la misma idea, una casa más grande, quizás con una habitación más, un pequeño nido para la familia que indudablemente formaríamos. La idea de ser padres flotaba en el aire entre nosotros como una promesa no hablada, un deseo mutuo que sabíamos que se cumpliría en el momento perfecto. Imaginábamos risas infantiles llenando estos pasillos, pequeños pies corriendo por los mismos suelos que nosotros habíamos pulido con tanto cariño. Era una visión tan clara, tan tangible, que casi podía sentir el peso de un bebé en mis brazos. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Era mi madre, Pilar, enviando una fotografía de mi hermana Sara y ella tomando un café, algo que hacían religiosamente cada sábado. Una ola de ternura me invadió. Tenía la mejor familia, unos padres cariñosos, una hermana que era mi confidente más leal, y un esposo que encarnaba todo lo que siempre había soñado. Mi vida era un tapiz tejido con hilos de oro, cada hebra un momento de dicha, una bendición. Era la clase de felicidad tranquila y profunda que no se anuncia a gritos, sino que se siente en cada fibra del ser, en cada suspiro de satisfacción. Pensé, esto es la perfección. Esto es para siempre. Esa certeza me envolvía como un cálido abrazo, una verdad innegable que se sentía en cada rincón de nuestro espacioso apartamento en el corazón de Madrid. Cada pieza de mobiliario, cuidadosamente seleccionada por mí misma fruto de mi pasión y profesión como diseñadora de interiores, hablaba de Ricardo y de mí, de nuestra historia, de los sueños que habíamos pintado sobre el lienzo de nuestras paredes. Las paredes blancas, los acentuados toques de madera clara, las obras de arte abstractas que reflejaban la luz filtrada por los amplios ventanales. Era más que un hogar, era nuestro santuario, un refugio de calma y estilo en medio del bullicio sofisticado de la ciudad. Ricardo, con su carisma innato y su inteligencia aguda, era el ancla en mi vida, el compañero de viaje perfecto. Verlo al otro lado de la cama, semidormido, con el sol rozando su cabello revuelto, me hacía sonreír. Era un empresario exitoso, sí, admirablemente dedicado a su trabajo, pero en casa era solo mi Ricardo, el hombre que me preparaba el café por las mañanas, que se reía de mis chistes malos y que podía pasar horas discutiendo conmigo sobre la última exposición de arte o el vino perfecto para nuestra próxima cena con amigos. Lo que compartíamos no era solo un techo, sino una sintonía profunda, una conexión que trascendía las palabras. Nuestras noches solían terminar en el sofá, acurrucados, mientras veíamos alguna serie o simplemente hablábamos de nuestros días, de planes futuros, de esa promesa de una vida que se expandiría para incluir a más risas y pequeños pies. La conversación fluía sin esfuerzo, como un río apacible que nunca encontraba una presa. Compartíamos risas tontas por anécdotas triviales y profundas reflexiones sobre el mundo,
siempre con la misma complicidad que nos había unido desde el primer día. Era un matrimonio construido sobre cimientos sólidos de respeto, admiración y un amor que parecía inquebrantable. ¿En qué piensas, mi amor?, susurró Ricardo, abriendo los ojos y pillándome mirándole. Su voz era ronca por el sueño, pero su sonrisa era cálida y familiar. En lo afortunada que soy, respondí, sincera, acercándome para besar su frente, sintiendo la suavidad de su piel. En todo esto. Tú, nuestra casa, mi trabajo, es perfecto. Él me rodeó con su brazo, atrayéndome más cerca con un gesto protector. Es perfecto porque lo construimos juntos, Cam. Y lo que falta, lo haremos. Su optimismo era contagioso, como siempre lo había sido. Era verdad. Habíamos construido meticulosamente esta vida, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Mis amistades, las mismas de siempre, la lealtad de Sara, las ocurrencias de Fernando, las conversaciones profundas con mis amigas de la universidad eran el otro pilar fundamental de mi felicidad. Reuniones en el ático de Sara, cenas íntimas con los amigos del colegio, escapadas improvisadas a la costa o viajes espontáneos a algún rincón de Europa. Todo encajaba. Todo sumaba a esa inmensa sensación de plenitud. Era una burbuja dorada, resplandeciente bajo el sol madrileño, y no veía cómo podría romperse. Me sentía invencible. Café, murmuró Ricardo, levantándose y estirándose, su figura atlética siluetada contra la ventana. Por favor, dije, sonriendo, mientras me acurrucaba más en las sábanas, absorbiendo la luz de la mañana que comenzaba a inundar la habitación. Sí, esto era para siempre. Era mi Edén personal, y yo era su jardinera, cuidando cada pétalo, cada hoja. Vivíamos en una sinfonía de perfecta armonía, cada nota un momento de absoluta dicha. La vida era, en efecto, de color de rosa. La rutina dorada que había descrito no tardó en topar con una extraña resistencia, una leve fricción que al principio atribuía a los cambios naturales de la vida, a la constante evolución de nuestra burbuja. Ricardo, siempre sociable pero nunca obsesivo con los eventos, comenzó a mostrar un entusiasmo inusual por prácticamente cada invitación que recibíamos. No era algo que forzara, más bien, lo proponía con una energía que antes no había notado en él para algo así. Tenemos la cena con los García este viernes, ¿te apetece? Los padres de Miguel van a hacer una barbacoa, será divertido, no nos podemos perder la exposición de arte de Sandra. Sonaba bien, y me alegraba verle tan implicado. Estás en racha social, amor, le decía yo, riendo, mientras elegíamos qué vestir o qué botella de vino llevar. Él simplemente sonreía, una sonrisa amplia que llegaba a sus ojos, casi como si escondiese un secreto gozoso. Y yo, en mi idílica ceguera, lo atribuía a que, por fin, después de años de carrera frenética, se estaba permitiendo disfrutar más la vida. Quizás la estabilidad que habíamos construido le había relajado, le había impulsado a querer compartir aún más de nuestro tiempo con el mundo, o quizás sencillamente le gustaba verme feliz, luciendo mi mejor vestido, brillando a su lado. Pero lo que realmente destacaba era su insistencia con el *baby shower* de Ana, una amiga de la universidad de Ricardo, a quien yo conocía de pasada. Desde que Ana anunció su embarazo, Ricardo no paraba de mencionar el evento. ¿Has visto el mensaje de Ana? Dice que será una gran fiesta. Tenemos que pensar en un buen regalo para el bebé de Ana. El *baby shower* de Ana es el mes que viene, ¿lo tienes apuntado? Su entusiasmo era desmedido, casi forzado, y esa particular insistencia me empezó a parecer un poco extraña, una nota aguda desafinando en nuestra sinfonía perfecta. A veces, mientras Ricardo estaba en su despacho o en el salón, oía fragmentos de conversaciones telefónicas. Murmullos, silencios, una risa que no era la suya habitual, y luego, el corte abrupto de la llamada en cuanto yo me acercaba, como si hubiese estado hablando de algo que no quería que yo escuchara. ¿Quién era?, le preguntaba inocentemente, sin rastro de sospecha. Oh, era solo del trabajo, respondía, con una rapidez un poco exagerada, su mirada esquivando momentáneamente la mía. O a veces, simplemente, nadie importante. Esas respuestas me dejaban una punzada de inquietud,
una pequeña, casi imperceptible fisura en la pared de mi burbuja de felicidad. Era fácil descartar esas sensaciones. Estoy paranoica, me decía a mí misma, ocupada con el trabajo, estresada. No, Ricardo me amaba, y nuestra vida era impecable. Era la misma clase de autoengaño que te permite seguir ignorando la humedad en el techo hasta que el agua empieza a gotear. Era solo un cambio de ánimo, un nuevo hobby, una preocupación laboral que no quería cargarme. No quería verlo, no podía verlo. La felicidad era una coraza, y la conveniencia de la ignorancia, su mejor protector. Aún así, la imagen de él riendo suavemente al teléfono, o la forma en que cortaba la llamada al verme, se anclaba en algún rincón de mi mente, un sutil recordatorio de que algo no encajaba del todo. Pero siempre prevalecía la imagen del Edén. Tenía que prevalecer. El baby shower de Ana se acercaba, y Ricardo ya había marcado la fecha en nuestro calendario, su fervor casi palpable. Y yo, Camila, sonreía, ajena a que esa pequeña fisura se convertiría, sin aviso, en la grieta que dividiría mi mundo por la mitad. El baby shower de Ana era un estallido de color y alegría. Globos pasteles flotaban como nubes de algodón, y las risas de mis amigas resonaban entre los brindis y las exclamaciones de por cada regalo abierto. Yo, Camila, me sentía radiante. Observaba a Ana, mi amiga, desempacar otro diminuto conjunto de bebé, y me imaginaba ya compartiendo esas dulces emociones. Ricardo estaba a mi lado, su mano puestas en mi cintura, una imagen de perfección que ya conocía. Pero la perfección era una ilusión frágil. Aunque Ricardo sonreía y asentía al ritmo de la conversación, sentía su cuerpo tenso junto al mío. Su mirada, en lugar de posarse en la felicidad de Ana o en los detalles del festejo, barría constantemente el salón, deteniéndose en la entrada, en los rostros de los recién llegados, en los corrillos lejanos. Había una ansiedad palpable en él, una búsqueda febril que contrastaba cruelmente con la relajada atmósfera del evento. ¿Estás bien, amor? ¿Pareces inquieto?, le pregunté en voz baja, mi sonrisa forzada por una punzada de preocupación. La misma que había sentido con sus llamadas misteriosas. Me apretó la cintura, la mano un poco temblorosa. Sí, perfecto. Solo, hay mucha gente, ¿sabes? Algo de calor. Su voz sonaba diferente, un matiz evasivo que no supe descifrar. Su mirada volvió a la puerta, su mandíbula tensa. ¿Estás esperando a alguien?, mi pregunta surgió casi sin querer. Mis ojos siguieron la dirección de los suyos, pero solo veía a invitados sonrientes, algunos conocidos, la mayoría no. La fisura en mi burbuja ya no era imperceptible, se estaba abriendo, amenazando con devorar la luz que me envolvía. Él no respondió, solo movió la cabeza, aún escaneando. La música y las risas se volvieron un zumbido distante. La alegría del baby shower se transformaba para mí en un telón de fondo para la creciente marea de mi propia ansiedad. Algo grave estaba sucediendo, y el hombre que había jurado amarme, lo sabía. El Edén no solo estaba a punto de desmoronarse, la serpiente ya estaba en el jardín. La conversación languidecía a mi alrededor, los sonidos del festejo se volvían distantes, filtrados por la creciente opresión en mi pecho. Javier, a mi lado, seguía con su escrutinio febril del salón, su mandíbula apretada, su cuerpo una fuente de tensión. Mi mano, que había descansado en su brazo, sentía la rigidez de sus músculos. La pregunta sobre si esperaba a alguien seguía flotando en el aire entre nosotros, sin respuesta, un silencio que de pronto parecía más ominoso que cualquier palabra. De repente, la música bajó de volumen. La anfitriona, con una sonrisa radiante y una copa de champán en la mano, se acercó al pequeño atril decorado con cintas y globos, donde reposaba un micrófono. Queridos amigos, familiares. Antes de que se nos escape la tarde, me gustaría que levantáramos nuestras copas por Ana y por la llegada de este pequeño milagro que pronto la hará madre. Por la vida, por el amor y por los nuevos comienzos, exclamó, levantando su copa. La sala comenzó a ondear en un coro de salud. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra más,
Antes de que el brindis se consumara, Javier se movió. Con una velocidad que me desconcertó, se soltó de mi lado, caminó con una extraña determinación hacia el atril y, sin decir una palabra, tomó el micrófono de las manos de la anfitriona, quien lo miró perpleja. Una ola de murmullo recorrió el salón, la atención de todos, ahora, totalmente centrada en mi esposo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué demonios estaba haciendo? Él se aclaró la garganta, su mirada se posó en mí por un instante, y lo que vino fue la familiar calidez o el amor, sino una expresión que no pude descifrar, una mezcla de frialdad y lo que parecía ser una extraña, casi cínica, satisfacción. El silencio se volvió denso. Disculpen la interrupción, su voz resonó amplificada, llena de una seguridad que no reconocí. Pero, tenemos que irnos. La frase me golpeó como una cubeta de agua helada. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Irnos? ¿Por qué? Mi mente, en un intento desesperado por encontrar sentido, comenzó a hilar razones absurdas. ¿Emergencia? ¿Un olvido? Hubo un microsegundo, un aliento fugaz, en el que pensé que tal vez él, a su manera extraña, estaba pidiéndome que lo siguiera lejos de alguna situación incómoda, una súplica silenciosa por mi complicidad. Pero la sonrisa que se deslizó por sus labios, una mueca cruel y vacía de cualquier afecto, me arrancó de esa fantasía. Su mirada recorrió el público, deteniéndose justo sobre mis ojos, una estocada helada. Tenemos que irnos, repitió, con un tono más claro, más alto, porque muy pronto, hizo una pausa dramática que se sintió eterna, mientras mi alma se contraía, intuía ya la fatalidad, porque muy pronto formaré mi propia familia. El aire se congeló en mis pulmones. Mi cerebro se negó a procesar las palabras. Un zumbido ensordecedor me invadió, como si miles de abejas hubieran eclosionado dentro de mi cabeza. Y entonces, con un ademán que podría haber sido ensayado, giró ligeramente su cabeza y levantó una mano para señalar hacia el fondo de la sala, donde una mujer que no había notado antes, permanecía de pie discretamente, con las manos apoyadas sobre su vientre visiblemente abultado. Valeria, pronunció con una voz llena de una afectuosidad que jamás me había dedicado a mí en público, y yo estamos esperando nuestro primer hijo. La sala quedó en un silencio sepulcral, tan profundo que pude escuchar el latido frenético de mi propio corazón. Las risas, la música, el brindis, todo se desvaneció. El mundo, mi mundo, se desintegró en un instante. Los colores del asterisco baby shower asterisco se desdibujaron, convirtiéndose en una mancha borrosa e indistinta. Sentí un frío glacial extendiéndose desde mi pecho, recorriendo cada fibra de mi cuerpo. Mis rodillas flaquearon, mi visión se volvió túnel, enfocada únicamente en la figura de Javier en el estrado y en la mujer, Valeria, de pie, con ese vientre que era un puñal atravesándome el alma. No era una serpiente en el jardín, no. Era un rayo que acababa de pulverizar el Edén hasta sus cimientos más profundos. Yo no era una esposa, no era una compañera, no era una vida a futuro. Era solo un estorbo. Un estorbo humillado, expuesto, destruido frente a un público que ahora era testigo de mi absoluta miseria. El aire se me escapó de los pulmones, dejando un vacío atroz. No podía respirar, no podía pensar. Mi mirada, antes fija en ese vientre protuberante que anunciaba el fin de mi existencia, subió lentamente, dolorosamente, hasta encontrar los ojos de Javier. No había arrepentimiento, ni piedad. Solo una fría indiferencia, como si yo fuera un mueble viejo que acababa de descubrir estorbando su camino. Mis labios temblaron, quise gritar, quise rogar, quise arrancarle esa sonrisa cruel de la cara. Quise alzar una mano, quizás para arañarle el rostro, quizás para suplicar una explicación. Pero mi cuerpo no respondía. Pesaba plomo, cada músculo anudado en un espasmo inmovilizador de terror y desolación. Javier apartó la vista de mí, como si mi presencia fuera una mancha insignificante en su visión. Su mirada se posó en Valeria, y la frialdad con la que me había fulminado se transformó en una ternura repugnante, tan pública, tan ostentosa. Extendió una mano y rodeó con suavidad la espalda de Valeria, como para guiarla. Era una escena íntima, desgarradora de ver.
Ellos dos, un mundo aparte, un futuro que me había sido arrebatado con una simplicidad brutal. Una pequeña burbuja de sonido escapó de mi garganta, un quejido, un suspiro moribundo, y finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logré forzar mis labios a articular una sola palabra. Apenas un hilo de voz que se perdió en el aire enrarecido, Javier. Él giró la cabeza, apenas una pizca, lo suficiente para que su perfil cortante me ofreciera una última visión de su crueldad. No me miró a los ojos. Su mirada se perdió en algún punto más allá de mí, como si ya no existiera. Levantó su mano libre y rozó la mejilla de Valeria, una caricia calculada, un último acto de desprecio dirigido a mí. Valeria le sonrió, una sonrisa triunfante, descarada. Adiós, Camila, pronunció Javier, su voz tan plana y desprovista de emoción como una lápida. La frase se clavó en mi pecho como un puñal helado, girando, desgarrando todo a su paso. Sin mirar atrás ni una sola vez, tomó la mano de Valeria, entrelazando sus dedos con los de ella, y comenzó a caminar. El sonido de sus pasos, firmes y decididos, resonó en el silencio, alejándose de mí, de mi vida destrozada, de la promesa de un futuro que no existía. Observé cómo se alejaban, hombro con hombro, una silueta única que avanzaba hacia la salida. La puerta se cerró con un suave clic que sonó en mis oídos como el estruendo de un fusilamiento. Se habían ido. Me habían dejado. Sola. Humillada. Deshecha. Fue entonces cuando el silencio sepulcral se resquebrajó. Los murmullos comenzaron, al principio suaves, como el aleteo de miles de mariposas, luego más fuertes, formando un coro de compasión, asombro y quizás, morbo. Pude sentir las miradas, pesadas y pegajosas, clavadas en mi espalda, en mi rostro, en mi figura congelada en el epicentro de esta tragedia. Era como si cada uno de esos cuchicheos fuese un golpe, un recordatorio de mi absoluta soledad. Mis rodillas se dieron por completo entonces, y mi cuerpo se desplomó lentamente hacia el suelo, no como una caída, sino como si el alma se hubiese evaporado de repente, dejando una cáscara vacía. Cerré los ojos, pero la oscuridad no trajo consuelo, solo la imagen persistente de Javier y Valeria alejándose, con esa mano unida, ese vientre que no era mío. El frío glacial que había sentido se intensificó, invadiéndome por completo, arrastrándome a las profundidades de un abismo del que no creí que pudiera salir jamás. Estaba en el fondo, en el más oscuro y desolador de todos los lugares. El trayecto a casa fue una procesión fúnebre. Cada paso era una tortura, el asfalto bajo mis pies se sentía como si ardiera, y el aire, antes tan puro, ahora me asfixiaba con el peso de 1000 ojos invisibles que aún me juzgaban. Los murmullos de la gente en la calle, aunque no dirigidos a mí, resonaban en mi cabeza como ecos de aquella humillación pública. De alguna manera, sabía que ya no era una persona anónima, sino la mujer que había sido abandonada y traicionada de la forma más cruel imaginable. Quise desaparecer, desintegrarme en el aire, pero mi cuerpo, pesado y obstinado, me arrastró hasta la puerta de mi apartamento. Abrí la puerta, y el silencio que me recibió dentro fue aún más ensordecedor que el ruido del mundo exterior. El hogar que habíamos compartido, el santuario de nuestro amor y nuestros sueños, ahora era una cáscara vacía, un mausoleo de esperanzas rotas. La luz mortecina del sol poniente se colaba por las ventanas, proyectando sombras largas y fantasmales que danzaban en las paredes, burlándose de mi soledad. No hubo gritos, ni lágrimas. No había energía para eso. Simplemente me desplomé en el sofá, mi cuerpo un esqueleto sin alma, mis ojos fijos en la nada, mis pensamientos ahogados en una ciénaga de vergüenza y desesperación. Las horas se fundieron en un indistinguible torbellino de agonía. No comí, no dormí. Solo existía. La idea de volver al trabajo, de enfrentar las miradas disimuladas, los susurros silenciosos y la inevitable piedad que se camuflaba en cada gesto, era un infierno que prefería evitar. Aún así, el impulso de mantener una semblance de normalidad me empujó a mi oficina días después. Pero fue inútil. Mis manos temblaban, mi mente estaba en blanco, incapaz de concentrarme en la pila de documentos que antes manejaba con facilidad.
Cada error se sentía como una puñalada, y las preguntas sobre mi estado de salud mental, disfrazadas de preocupación, eran puntas de flecha. El escándalo, propagado con la velocidad de un incendio viral, ya había llegado a los oídos de mis superiores. Un día, la gerente me llamó a su despacho. No hubo necesidad de palabras, su mirada de compasión mezclada con la incomodidad lo dijo todo. Me despidieron, citando reestructuración y baja productividad, pero la verdad cruda era que era un riesgo, una vergüenza andante para la reputación de la empresa. Dejé mi credencial sobre el escritorio y caminé hacia la salida, sintiéndome aún más pequeña, consumida por el fracaso en cada esfera de mi existencia. El siguiente golpe fue el aislamiento. Al principio, el teléfono sonaba con la insistencia de mis amigos. Sara, mi hermana, llamaba cada día, su voz cargada de una preocupación impotente. Fernando, mi viejo amigo, intentaba sacarme de casa, proponiendo tazas de café y conversaciones largas. Pero yo era una grieta, un pozo sin fondo que absorbía toda su energía. Mis respuestas eran monosílabos, mi presencia era un peso, y mis ojos reflejaban un vacío que les incomodaba. Poco a poco, las llamadas se hicieron menos frecuentes, los mensajes más esporádicos, hasta que cesaron. Podía sentir su incomodidad, su incapacidad para lidiar con el monstruo en que me había convertido. No los culpaba. ¿Quién querría estar cerca de una aflicción tan profunda, de una miseria tan contagiosa? Me dejaban sola en mi apartamento, que se había transformado en mi prisión personal. Mi cama era mi celda, mis lágrimas el único alimento, y el silencio, mi compañero constante. Estaba sola. Completamente sola. Mis padres, Javier y Pilar, siempre habían sido mi roca. Oh, eso creía. En medio de mi derrumbe, cuando las llamadas de mis amigos cesaron, esperaba su consuelo, su apoyo incondicional. Un día, la cerradura giró y la puerta de mi apartamento se abrió. Era mi madre, Pilar, con su semblante fruncido y una bolsa de supermercado que depositó sobre la mesa de la cocina sin decir una palabra. Detrás de ella, mi padre, Javier, con esa mirada que combinaba decepción con un tinte de furia contenida. Camila, comenzó mi padre, su voz grave, más fría de lo que nunca le había escuchado. Tenemos que hablar. Me encogí más en el sofá, abrazando una almohada percudida. No había fuerza en mí para levantar la vista. ¿Hablar de qué, papá? Mi voz era un hilo apenas audible. ¿De qué va a ser? ¿De esto? ¿De este desastre? Mi madre intervino, su tono agudo, cortante. ¿Sabes lo que la gente dice, Camila? ¿Sabes cómo nos miran? Has arruinado el apellido, nuestro apellido. Ahí estaba. La primera puñalada. No era compasión lo que venían a ofrecerme, sino juicio. Levanté la mirada, mis ojos empañados. Yo arruiné el apellido, y Ricardo, ¿su traición no cuenta? Mi padre suspiró, un sonido pesado, como si el aire mismo le pesara. Mira, Camila. Las cosas pasan. Pero, ¿era necesario este escándalo público? ¿Qué esperabas que pasara cuando se lo dijeras a todo el mundo? Tienes que ser más, no sé, más astuta. Una mujer debe saber cómo retener a su marido. O, al menos, evitar que se exponga así al escarnio. Las palabras de mi padre me golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago. ¿Retener a Ricardo? ¿Ser más astuta? ¿Evitar el escarnio yo cuando él era quien me había humillado delante de todos? Sentí una punzada de incredulidad, seguida de una ola de náuseas. No puedo creer lo que estoy escuchando, logré articular, mi voz temblaba. Pues créelo, replicó mi madre, acercándose y apoyando las manos en sus caderas. Tu padre y yo hemos hablado. Con la situación en la que estás, sin trabajo, y con este problema, no podemos seguir apoyándote como antes. Entenderás que tenemos otras responsabilidades. Tu hermana, Sara, va a la universidad. Los gastos son muchos. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. El apoyo económico, que para ellos era una carga,
para mí era la mínima tabla a la que me aferraba. Pero era más que el dinero. Era la frialdad en sus voces, el repudio disfrazado de lógica. No te desamparemos, hija, dijo mi padre, aunque su tono desmentía sus palabras. Pero debes aprender a valerte por ti misma. Ya eres una mujer. Las decisiones que tomes, las consecuencias que afrontes, son tuyas. Ricardo ya no es tu esposo. Su familia no tiene ninguna obligación contigo. Y hablando de la familia de Ricardo, el golpe final no tardó en llegar. No fue una visita, sino una llamada, unas pocas horas después de la charla con mis padres. El número era desconocido y, con el corazón en un puño, respondí. Era el abogado de Ricardo, no los mismos Ricardo o sus padres. La voz que salió del altavoz era fría, metálica, desprovista de cualquier emoción. Señora García, dijo el abogado, refiriéndose a mí por mi apellido de soltera, como si ya no tuviera derecho al apellido de casada. Me pongo en contacto con usted en representación de la familia Salgado. Desean informarle que no reconocerán ninguna reclamación económica o patrimonial por su parte. Cualquier intento de contactarlos o de hacer declaraciones públicas será considerado acoso y se tomarán las medidas legales pertinentes. Ya se ha iniciado el proceso de divorcio por abandono de hogar de su parte. Abandoné el teléfono. No tuve la fuerza para colgarlo, solo lo dejé caer sobre la alfombra. El abandono de hogar era una mentira descabellada, una manipulación vil para negarme cualquier derecho. Ellos, los Salgado, que tan dulcemente me habían recibido en su familia, me consideraban una amenaza. Una paria. Eran ellos quienes me habían abandonado, no al revés. No había ya nada, ni casa, ni trabajo, ni familia, ni siquiera un atisbo de dignidad. Estaba despojada de todo, vacía, un cascarón a la deriva en un océano de miseria. La soledad, esa que creí haber abrazado, ahora me ahogaba. Estaba en el fondo, arrastrándome por el fango, con cada intento de respirar llenando mis pulmones de desesperación. Este ya no era un pozo, era una tumba. A mi alrededor, las paredes de mi apartamento, antes mi refugio, ahora se cerraban como un ataúd. Y en la oscuridad, lejos de las lágrimas que ya no brotaban, comencé a sentir un frío diferente. Un frío que no era de tristeza, sino de algo que se estaba gestando, un resentimiento crudo y helado. Pero eso sería después. Por ahora, solo existía el vacío. El vacío me había invadido por completo. Me había despojado de todo, incluso de la capacidad de llorar. Los días se fusionaban en una neblina densa y opresiva. No tenía dónde ir. Mis ahorros, si es que alguna vez los tuve en mi ingenuidad matrimonial, se habían evaporado más rápido que mis sueños. Me negué a llamar a mis padres, Javier había sido su elección, no la mía, y la vergüenza me corroía. ¿Cómo les explicaría que su hija, su niña bien, había sido abandonada, despojada de todo por un hombre que había jurado amarla ante Dios y los hombres, y que encima la acusaban de abandono? Nunca podría. No a ellos. Pasé la primera noche en un banco del parque, el frío cortando mi piel como 1000 agujas. Al amanecer, el miedo se mezclaba con el cansancio extremo. Fue entonces cuando, arrastrándome, llegué a un albergue. La mujer que me recibió me miró con ojos cansados pero comprensivos. Aquí eres bienvenida, aunque sea por unos días, me dijo. Su voz era un susurro en medio del estruendo de mi propio colapso interno. El albergue era un mar de camas apiladas, olor a desinfectante y resignación. Compartía una pequeña habitación con otras 3 mujeres, cuyos rostros eran murales de vidas rotas. Dormir era un lujo que rara vez me concedía. Las pesadillas me perseguían sin tregua, Javier, Pilar, Sara, todos riéndose mientras una Javier embarazada me entregaba un trozo de papel que decía nadie te quiere. Despertaba empapada en sudor, con el corazón martilleando contra mis costillas, ahogada en el silencio de una oscuridad que no era la de la noche, sino la de mi propia alma. Los días transcurrían en una monotonía dolorosa. Intenté buscar trabajo, cualquier cosa. Pero sin referencias,
sin una dirección fija, sin siquiera un carné de identidad que no estuviera caducado. Qué estúpida fui, dejé que Javier se encargara de todo, era imposible. Mi cuerpo, ya debilitado por el estrés y la falta de sueño, empezó a ceder. Una tos seca y persistente se instaló en mi pecho, acompañada de una fiebre baja que consumía la poca energía que me quedaba. La cabeza me dolía constantemente, mis huesos parecían estar rellenos de plomo. ¿Estás bien, hija?, preguntó una de las mujeres del albergue, una anciana de ojos bondadosos. Me dio una manta raída. No pareces bien. No pude responder. Me dolía la garganta, la voz se me quebraba. ¿Estaba bien? Hacía semanas que no estaba bien. Semanas que no me sentía viva. Las noches eran eternas. Miraba el techo mugriento y me preguntaba qué sentido tenía seguir luchando. ¿Valía la pena arrastrarme un día más? ¿Expirar en este lugar, abandonada por todos? Una parte de mí deseaba que la fiebre me llevara, que el dolor terminara. Que la oscuridad me engullera por completo y no me escupiera jamás. La muerte parecía una liberación, la única promesa de paz que me quedaba. No quedaban lágrimas, solo un frío adormecimiento, una resignación que me arrastraba más y más profundo en el abismo. El resentimiento, ese frío que había notado un día, no era más que un eco lejano, devorado por la desesperación. Solo quedaba el vacío y el deseo de no despertar.